Fíjese usted que se cumplen ya 150 años de la instalación de la primera legislatura del estado de Morelos. Esto ocurrió el 28 de julio de 1869, la primera legislatura, los primeros diputados. Y por esta fecha tan significativa, esta mañana hemos invitado a Jesús Zabaleta Castro, cronista, historiador y muchas cosas más que usted sabe, y nos va a hablar precisamente de este acontecimiento histórico. Así es que le doy la bienvenida esta mañana. Ya está aquí listo. Jesús Zabaleta, buenos días. Evaristo, buenos días. Qué importante, Jesús, esta situación del estado de Morelos, conmemorar esta fecha tan significativa, 150 años, podríamos decir, de vida independiente. 150 años de que el estado de Morelos fue creado por decreto que se publicó en el Diario Oficial del Gobierno Supremo de la República el martes 20 de abril de 1869. Aquí tendríamos que recordar también que el antecedente de la creación del estado es el tercer distrito militar del Estado de México, que fue creado por decreto de Benito Juárez el 7 de junio de 1862. Este territorio nos lleva a identificar los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Juanacatepec, Tetecala, Yautepec, y es cuando se crea el estado que empieza un conflicto por definir dónde sería la capital de la entidad naciente. Dada la confrontación que había entre las regiones de Cuernavaca y Cuautla y Juanacatepec, se decidió que de manera temporal los poderes residieran en Yautepec, y esto implicó que se instalara la primera legislatura un día como el que vamos a conmemorar el domingo próximo, 28 de julio de 1869, los 7 diputados electos, y vale la pena recordar que para tal efecto el estado de Morelos se dividió en 7 distritos, el distrito 1 y 2 en Cuernavaca, distrito 3 y 4 en Cuautla, distrito 5 y 6 en Tlaquiltenango, y el distrito 7 en Yautepec. Hubo 7 diputados de la primera legislatura. ¿Que fueron electos por voto popular? Por voto indirecto. Lo que teníamos en ese momento en México era una elección indirecta. Había un proceso de elección en el cual se elegía a electores y estos finalmente son los que elegían a las autoridades. Por eso los resultados electorales de la jornada que se dio en el mes de julio, principios de julio, arrojaron los siguientes datos. Francisco Leiva Arciniegas le ganó a su contrincante Porfirio Díaz Mori, porque Porfirio Díaz compitió por la gubernatura de Morelos, por Qué interesante. Así es, por 162 votos contra 67. Sin embargo, vale la pena destacar, casi carre completo. Sin embargo, en la zona oriente, Cuautla y Juanacatepec, Porfirio Díaz obtuvo 52 votos contra 22 de Leiva, más de 2-1. Esto hablaba de cómo se encontraba dividido el estado. Del lado oriente había un porfirismo acendrado o seguidores de Porfirio Díaz, tanto que ganaron la elección los candidatos porfiristas. Por ejemplo, Rosario B. Aragón, uno de los más importantes juanacatepequenses, impulsor liberal del siglo XIX, ganó la Diputación Federal por ese distrito. Y los 2 diputados electos por Cuautla eran también seguidores de Porfirio Díaz. Esto derivó a que, instalándose la legislatura el 28 de julio, se designara un Tribunal Superior de Justicia Provisional que rindió protesta el 6 de agosto y finalmente el gobernador electo, Francisco Leiva Arciniegas, rindió protesta el 15 de agosto de 1869. Esta es, digamos, la saga de acontecimientos que se dieron en Yautepec desde que Pedro Baranda, gobernador provisional designado por Juárez, convocara elecciones, estas se realizaran y se instalara el primer poder legislativo en la entidad morelense. ¿De qué periodo, Jesús, fue el primero? Fue de 1869 a 1871. Y esto sentó las bases para promulgar justamente también, y vamos a conmemorarlo el próximo año, vamos a conmemorar la promulgación de la independencia, la promulgación de la primera constitución local el 28 de julio de 1870. Caray, oye, y me llama la atención la participación de Porfirio Díaz, que por supuesto no es oriundo del estado de Morelos, ¿no? En ese momento, ¿estas cosas no se consideraban? No, de hecho hay que recordar que Pedro Baranda, como gobernador provisional, era originario de Campeche. Francisco Leiva Arciniegas era originario del Estado de México, pero no de esta región. Y Porfirio Díaz Mori, el contrincante, era por supuesto originario de Oaxaca. ¿Y Porfirio Díaz qué era en ese momento? ¿En qué etapa de su vida estábamos? Era uno de los más reconocidos, tal vez el más reconocido militar de la Guerra de Reforma,
porque él había vencido a los franceses, los venció de manera definitiva en Francia, en Puebla, al vencerlos el 2 de abril de 1867, había tomado la Ciudad de México de manera definitiva para entregarla a Juárez. Y Juárez, viendo con celo el crecimiento popular de Díaz, trató de eliminarlo del ámbito político. Por eso, al ser desplazado, Díaz buscó posicionarse de nueva cuenta, y una de las formas de hacerlo fue ser candidato a la gubernatura del estado de Morelos. Perdió, pero después él siguió creciendo al grado de poder arribar a la presidencia de la República. Pero era un conflicto de intereses. Tal celo le tenía Juárez a Díaz, que después de que Díaz tomó la Ciudad de México y se la entregó a Juárez como presidente de la República, Juárez no lo invitó a entrar con él a la Ciudad de México, porque Juárez temía que fuera más ovacionado Díaz que el propio presidente de la República. Qué interesante. Y Morelos, escenario de todos esos acontecimientos históricos. Jesús, ¿qué habrá esta fecha? Ahí me supongo un programa especial. Los amigos de Yautepec, hay que reconocer a la gente del Grupo Cultural Yautepec Asociación Civil, que entre otras cosas han promovido la creación del Museo del Chinero, un museo de carácter social. Han organizado una actividad para conmemorar este hecho. El próximo domingo 28 de julio, en la escuela Ignacio Zaragoza, que se ubica en la calle Emiliano Zapata, en el número 22 de Emiliano Zapata, en el centro de Yautepec, se realizará una mesa de análisis con varios participantes, entre ellos Valentín López González, Josué Armando López Benítez, coordinados por César Ortiz Triana, cronista de Yautepec, y un servidor. Estaremos hablando sobre el contexto histórico de cómo se dio la creación del Estado, cómo Yautepec se convirtió en la sede de los tres poderes y qué fue lo que pasó a los 2 días de que Leiva rindió protesta como gobernador constitucional el 15 de agosto. Estas son actividades de la sociedad civil. Así es, el Grupo Cultural Yautepec tomó esta iniciativa, hemos secundado esta actividad, la Sociedad para el Patrimonio Cultural, Asociación Civil, y diferentes cronistas del Estado que tenemos como una idea fundamental la reivindicación de la memoria histórica de nuestro Estado. En el caso del Congreso local, ¿sabes de alguna actividad especial? Hubo un total desinterés de la legislatura local. Ellos deberían haber conmemorado 150 años de la instalación de la primera legislatura, y esto hubiera implicado obviamente una ceremonia que se canceló a última hora. Estaba planteada, la diputada Tania Valentina Rodríguez hizo la propuesta, presentó la iniciativa, pero no hubo condiciones porque los diputados dijeron que estaban de vacaciones. Lamentable, verdaderamente lamentable. Una fecha, yo insisto, significativa. Es la primera legislatura del Estado de Morelos con 7 diputados, y cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Hemos ido cambiando hasta llegar a 30 diputados, que apenas la legislatura pasada se recortó a 20, y también es obligado ver cómo hemos ido creciendo, como hemos ido satisfaciendo las necesidades de la población. En el caso del Congreso, pues la necesidad de leyes que satisfagan la demanda de los ciudadanos. 150 años, ¿cómo podríamos considerar esto? ¿Son suficientes para tener ya un Congreso maduro, incipiente? ¿Cómo estamos a nivel, no sé, nacional? Pues yo te diría, Evaristo, que lo que sucedió hace 150 años es una réplica de lo que está pasando ahora, un caos político. Cuando se impone a Yautepec como sede de los poderes fue para buscar un equilibrio entre la región de Cuautla y Jonacatepec con respecto a la región de Cuernavaca. Y cuando Francisco Leiva Arciniegas rindió protesta el 15 de agosto de 1869, no pasaron ni 48 horas para que los tres poderes instalados en Yautepec salieran como ladrones la madrugada del 17 de agosto con rumbo a Cuernavaca. Temían que las fuerzas porfiristas tomasen mayor presencia en la región, y por eso se trasladaron a Cuernavaca. 2 diputados no fueron convocados a una sesión secreta, que se siguen dando las sesiones secretas de los diputados. Se me suena familiar. Hace 150 años, en una sesión secreta del Congreso local, se determinó violar la ley del decreto emitido por Pedro Baranda y trasladar los poderes de manera arbitraria de Yautepec a Cuernavaca. Formalmente, Cuernavaca fue reconocida como capital del Estado con un decreto de Francisco Leiva con fecha del 16 de noviembre de 1869, que ese hecho también lo vamos a conmemorar en su momento, y es parte del contexto de los conflictos que derivaron, además,
en la destitución de los 2 diputados que se opusieron al traslado de los poderes. Fueron exonerados según el término de la época, les quitaron el cargo de diputados, recurrieron a un juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fueron restituidos el año siguiente, en diciembre de 1870, en sus cargos y con sus dietas, porque ellos sí cumplieron con la ley. O sea que, bien dices, pues no sé si una réplica, un símil, o sea que no hemos aprendido nada. Nada en 150 años. 150 años después estamos hablando de reuniones en lo oscurito, de acuerdos, de albazos, de que quítame este incómodo, en fin, qué lamentable, ¿no? Lamentable, muy lamentable. Pero tenemos como ciudadanos, como morelenses, el deber moral de no olvidar. Tenemos el deber moral de recordar los hechos históricos, de seguir fomentando la identidad, la salvaguardia de la memoria y el patrimonio de los morelenses. Por eso la actividad del próximo domingo, a la cual están todos invitados. Y que me parece, y coincido con lo que estás diciendo, me parece muy importante. Bueno, la política es una cosa y los ciudadanos, la sociedad, la historia, lo que somos es otra. Repite, por favor, Jesús, la invitación para todo aquel que pueda acudir, lugar y hora. El próximo domingo 28 de julio, a partir de las 10 de la mañana, en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, ubicada en el número 22 de la calle Emiliano Zapata del Centro Histórico de Yautepec, tendremos una actividad organizada fundamentalmente por la Asociación Civil de Yautepec y la Sociedad para el Patrimonio Cultural. Es espacio abierto, puede entrar quien esté interesado, una mesa de reflexión sobre la historia regional y particularmente estos 150 años de la instalación de la primera legislatura morelense, y después un programa de carácter cultural con música morelense y una convivencia entre los asistentes. Excelente, excelente, muy bien, me gusta eso. Deberíamos hacer algo por acá también, pero bueno, ya queda poco tiempo y estaremos al pendiente de estas actividades. 150 años, ¿son muchos o son pocos? Son los necesarios para entender que no hemos avanzado. Un siglo y seguimos. Siglo y medio y no hemos conseguido el desarrollo. Así es una comparación con Puebla. Puebla fue devastada en diferentes momentos, en la batalla del 5 de mayo, después en la batalla del 2 de abril de 1867, yo conocí Puebla en los años 80. Puebla era una ciudad horrible. Calles destrozadas, poca seguridad, mucha delincuencia, alcoholismo en las calles. Y hoy es una ciudad transformada, es una de las mejores ciudades del país. Sin duda ninguna, además fue sede, si no mal entiendo, del gobierno federal en algún momento, fue capital del país. Yo puedo decirte que Cuernavaca fue en 2 ocasiones capital de la República. También. El 4 de octubre de 1855, después de que Juan Álvarez fue designado presidente provisional de la República, Cuernavaca fue erigida en capital provisional de la República. Y la segunda ocasión fue el 1 de noviembre de 1915, cuando la Soberana Convención Revolucionaria decretó que Cuernavaca sería la capital provisional de la República. Muy bien, pues ahí está, es un buen comparativo, ¿no? El estado de Puebla con el estado de Morelos. Claro, la proporción no es en territorio pues es bastante amplia. Morelos es un estado muy pequeño, 31, 32, penúltimo, ¿no? Sí, de los más pequeños del territorio. Ajá, el penúltimo de todo el territorio, pero y Puebla pues obviamente tiene como 5 o 6 veces más, pero la capital, o sea, cómo ha crecido enormemente con toda la historia que tiene, y Morelos tiene mucha más historia, no sé, o igual, esto de la revolución nos ha dejado un legado enorme. Que no hemos aprovechado. Exactamente. Que no hemos aprovechado. La ruta Zapata es un fraude. Y eso es uno de los temas que abordaremos en otro ejercicio, al cual se invitaremos porque va a ser en Tlaltizapán. En una invitación, si nos la hacen, comentaremos al respecto. Por supuesto, yo insisto y lo he comentado con otras personas que no hemos justamente aprovechado ese legado zapatista. Fuimos la cuna del nacimiento y muerte de un ícono mundial, ¿no? Así y es. Que nomás no, incluso muchos no sabemos la historia de don Miliano, así es que nos queda mucho trabajo pendiente, y si nos ayudas a difundir, a conocer toda esta historia, pues sería muy importante. Con todo gusto. Gracias, Jesús. Evaristo, un gusto.